Bendecimos el nombre de nuestro Rey, el gran Yo Soy, a su amado Hijo, nuestro Mesías, el único intermediario entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. Una semana que creo que sigue evidenciando algunos mojones por los que venimos transicionando. De hecho, esta semana nos hemos dado a la tarea de subir algún video de carácter informativo, de ayuda a memoria para aquellos que nos acompañan y poder repasar juntos cuál es al menos el diseño que el Señor nos ha dado como casa, como congregación, como iglesia individual y como iglesia colectiva, en este bendito peregrinar, por no decir bogar juntos mar adentro. Y el título que normalmente le ponía a estos videos que subimos esta semana a las redes, tenía por una suerte de título que decía algo así como construyendo un liderazgo de los hijos de Isaacar. ¿Por qué ese título tan específico? Porque de acuerdo a las Escrituras, la tribu de Isaacar tenía una enorme particularidad, un diferencial respecto de las otras tribus, y en definitiva entiendo que cada denominación, cada congregación tiene su propia vivencia, tiene su propia razón de ser, tiene su propio protagonismo, tiene su propio direccionamiento de parte de Dios, y no podemos arrogarnos el que sea nuestra forma el único camino, sino que sencillamente donde Cristo está, ese lugar se transforma en un camino, porque de hecho Él es el camino. Por lo tanto, si hay algo de lo que tenemos que ocuparnos, es de que el camino esté, porque cuando el camino está, no importa cuál es la visión de la casa, esa visión nos va a llevar al objetivo correcto, que es la persona de Jesucristo. Tenemos que entender, aceptar y trabajar en esa dirección, entendiendo de que cada denominación, cada congregación, cada culto tiene su propio protagonismo, su razón de ser, y por eso bendecimos a la amada Iglesia de Jesucristo. Pero decíamos que esta serie de material que hemos subido a las redes tiene por título, o como parte de su título, construyendo un liderazgo como los hijos de Isaacar. ¿Por qué? Porque la misión que Dios nos ha dado y parte de la misión que el Señor nos ha conferido tiene que ver con la de construir, levantar, aportar un liderazgo entendido en los tiempos, y esa capacidad tiene que ver con la de no solamente ser sensibles a la dirección del Espíritu de Dios, sino tener los elementos, las herramientas necesarias para que cuando el diseño de Dios, el plano de Dios nos sea revelado, tener la pericia para poder llevarlo adelante. De nada sirve. De hecho, creo que hoy, si a mí me ponen un plano de una construcción tradicional, francamente no sabría leerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo las habilidades para hacerlo. Necesito de alguien que tenga esa capacidad para que me ayude a comprenderlo, y es allí en donde entra la riqueza, esa maravillosa heterogeneidad, esa diversidad tan fundamental, que tiene que ver con las virtudes que hacen a la iglesia de Jesucristo. Y creo que al menos buena parte entiendo, porque hay algo que somos, y eso tiene que ver con la de ser observadores. Nosotros no contemplamos la realidad, la observamos,
porque la Escritura dice que aquellos que aman la sabiduría, buscan la sabiduría. Por supuesto que no la tenemos por ídolo, pero sí entendemos de que la sabiduría es un elemento fundamental para poder ser entendido en los tiempos, una sabiduría que es el resultado de una virtud divina, de una relación, de una intimidad para con el Espíritu de Dios. Y esa parte de esa intimidad tiene que ver con la de recibir una medida de sabiduría que nos va a hacer aptos, capaces de llevar adelante la misión que Dios nos confió. Y decíamos que en lo que a nosotros respecta, este ministerio tiene un llamado muy puntual, muy específico, con la de trabajar, al menos recibir esas maravillosas espadas, esas espadas, esas herramientas divinas, esos instrumentos más filosos que espada de doble filo, que por alguna aventura o desventura de la vida, nos ha llevado a perder cierto filo, capacidad de afectar. Hemos perdido sensiblemente nuestro propósito, porque la razón de ser de una espada no solamente pasa por la de ser un elemento ofensivo, sino también, cuando es utilizado de buena manera, también como un elemento defensivo. Por lo tanto, la espada hace a un instrumento absolutamente necesario para poder permear este sistema caído y afectar a partir del sistema del reino de los cielos. Pero para eso tenemos que tener un filo, un determinado filo que es fundamental para poder llevar adelante, insistimos, esa virtud mayor que tiene que ver con la del propósito del eterno en nuestras vidas. Y nosotros hemos observado el tiempo presente y nos hemos encontrado con que buena parte de la comunidad cristiana hoy está transicionando, está atravesando ese espacio que le fue común también al rey David. Recordarán ustedes aquel episodio duro, trágico, definitivamente trágico para David, porque a cartas vistas podemos decir rápidamente que ese contexto histórico, ese relato, ese mojón de la vida del rey David va de la mano de un evento que generó un quebrantamiento, no solamente en David, sino que lo gestó fundamentalmente en la figura, en la persona de Usa. ¿Por qué? Porque Usa, a pesar de que estaba repleto de buenas intenciones, estaba lleno de una animosidad bien entendida, no entendió que ese tipo de atributos no es una virtud necesariamente delante de Dios. Al menos no es suficiente para llevar adelante la tarea que Dios nos ha comisionado. No alcanza con ser bien intencionados, no alcanza con la de tener un muy lindo corazón. Lo que necesitamos es un rasgo identitario que va mucho más allá de las buenas intenciones, de lo loable que sean nuestras acciones. Necesitamos entender que va mucho más allá. Y cuando se sucede este evento traumático en la vida de Usa, en la vida de David y en la vida de todo el pueblo que estaba intentando llevar el arca de la alianza, tipo de la presencia de Dios, hay un quebrantamiento, hay una medida de tribulación en ese lugar. Por lo tanto, el rey David llamó a ese lugar Perezusa, un lugar que la Biblia relata también que se llamaba la era de Nacón. Dijimos que en algunas traducciones esta expresión, la era de Nacón, que yo me temo que buena parte de la comunidad cristiana ha visto este mojón simplemente como un espacio geográfico, simplemente como un punto en la geografía dentro de un contexto muy puntual, absolutamente irrelevante, cuando yo creo que es absolutamente medular poder entender de que
este transicionar por este camino y el haber llegado hasta este lugar llamado la era de Nacón, que en otras traducciones de la Biblia dice el lugar donde se trilla el trigo, es decir, ese lugar en donde el arca tropieza, en donde hace, valga la redundancia, uso de sus buenas intenciones. Él extiende su mano, intenta no permitir que el arca caiga al piso como consecuencia del tropiezo, y es allí en donde él cae fulminado. Él cae fulminado en la era de Nacón, en ese lugar que se traduce como el lugar en donde se trilla el trigo. Yo me temo de que buena parte de la comunidad cristiana no está entendiendo el lugar por el que está pasando, no está logrando discernir en toda su dimensión el tiempo profético y el lugar profético por el que está pasando. Simplemente lo visualiza como un punto en la geografía, pero no entiende el arraigo espiritual y la importancia que tiene el entender qué es lo que significa este lugar desde el punto de vista profético, porque así como hemos venido hablando a lo largo de estas últimas semanas, esta era de Nacón, este lugar en donde se trilla el trigo, que tiene que ver con el de separar el grano, ¿verdad?, del trigo, de la cáscara propiamente del grano y de la paja y de todo tipo de impurezas, cosas que definitivamente no sirven. Hay allí, o forma parte del proceso de esa trilla, tiene que ver con un paso muy importante que se llama el aventado. ¿Qué es el aventado? Bueno, allí los hombres y mujeres que se encargaban de estas tareas agrícolas, cada vez que machacaban, no voy a detenerme demasiado en este punto porque ya lo hemos conversado en otras intervenciones, dice que luego de machacar, luego de pisar, luego de romper el grano propiamente y de separar una cosa de la otra, hay un proceso que se llama el proceso de aventado, y es que allí los hombres y mujeres encargados de esta tarea ponían el resultado de ese machacar, de ese romper, lo ponían arriba de una suerte de tela, de un pedazo de paño, y lo lanzaban, lo aventaban ligeramente al aire, confiando en que la brisa de ese lugar se llevara por su poco peso, ¿verdad? La cáscara propia del grano, la cáscara propia de esa semilla, de ese trigo, se llevara la paja, esos elementos que definitivamente nada le aportan al grano, un grano del que evidentemente luego iba a resultar en un sinfín de situaciones, de relaciones, y es en este mojón de nuestro peregrinar como congregación, como Iglesia de Jesucristo, que yo creo que estamos asistiendo a un proceso de aventado, en donde sin darnos cuenta, me parece, el Señor está permitiendo algunos escenarios en donde nos está lanzando hacia arriba, viendo lo que verdaderamente queda, viendo si realmente somos buena semilla, viendo si realmente somos un grano fértil, somos realmente una semilla de avivamiento, si realmente tenemos la sustancia que verdaderamente tenemos que tener, o definitivamente la integridad de nuestra vida no es más que una vana cáscara, no somos más que un poco de paja que hoy el viento sopla para un lado y van en esa dirección, mañana sopla en dirección de otro lugar y van en dirección de ese lugar. ¿Qué es lo que quiero decir? Hoy, esta semana, hemos tenido alguna conversación, pero también el resultado de la observación, y hemos llegado a la conclusión de que la iglesia está pasando por esa era de Nacón y no se está dando cuenta de que nosotros, miembros de la Iglesia de Jesucristo, estamos siendo
seducidos por nuestras propias pasiones, seducidos por nuestras propias concupiscencias, con el triste resultado de que lo que seguramente terminemos haciendo es repetir la misma historia que en algún momento nos vio caer. El problema es que cuando yo no entiendo el tiempo que estoy viviendo, cuando yo soy aventado por Dios a partir de distintas disciplinas, distintos episodios de la vida cotidiana, cuando yo soy aventado, el viento del Espíritu sopla y solamente queda lo que tiene peso. Y yo me temo que tenemos que llegar a la conclusión de que solamente va a quedar aquello que tiene peso, aquello que tiene sustancia, aquello que tiene arraigo, aquello que tiene razón de ser. Y todo lo que no queda es porque simplemente a los ojos del Eterno es el resultado de una vana cáscara o simplemente paja. No son más que címbalo que retiñe. Y yo insisto, no lo digo desde una posición encumbrada ni levantando el dedo inquisidor, sino que como un hombre llamado a trabajar sobre trompetas espirituales, un ministerio convocado por Dios para darle filo a las espadas del Altísimo. Hoy estamos asistiendo a un tiempo donde estamos siendo seducidos por nuestras pasiones y nos están tristemente llevando a volver a repetir ciertos paradigmas, a tener exactamente el mismo tipo de respuestas. El tiempo ha pasado, mis amados hermanos, y lo único que ha pasado es el tiempo, porque verdaderamente de todo lo que hemos vivido debo concluir que no hemos aprendido nada. ¿Por qué? Porque cuando el viento de Dios sopla, no queda nada. Y cuando no queda nada, yo tengo que llegar a la conclusión de que verdaderamente no he logrado entender y por tanto aprender y por tanto ser funcional al propósito de Jesucristo para mi vida y para todo aquel que el Señor pretendía bendecir a partir de mi vida. Vuelvo a insistir, lo más triste de todo es que me meto en un bucle espiritual en donde repito la historia, llevando a hipotecar definitivamente mi futuro. Yo quiero hacer una exhortación a la iglesia de Jesucristo y que pueda entender el tiempo que están viviendo para no volver a cometer el mismo error, para que puedan entender de que estamos siendo aventados por el cielo, no porque Dios sea malo, sino porque Él necesita evidenciar verdaderamente si somos grano, si somos semilla, o somos sencillamente cáscara, paja, heno o algo absolutamente sin ningún peso espiritual. Vamos a tomarnos un tiempo para bendecir en nombre de nuestro Rey, para darle gracias, porque Él sigue confiando en nosotros, sigue haciendo de nosotros una maravillosa expresión de confianza. Tenemos un alto sentido de la responsabilidad, por eso, más allá de aquellos que nos acompañan o aquellos que han decidido no hacerlo, tenemos un compromiso con la iglesia porque, como siempre decimos, nos embarga un enorme sentido de gratitud y damos de gracia lo que de gracia recibimos. Por eso vamos a darle gracias a nuestro Dios, vamos a bendecirle, vamos a entronar su santo nombre, declarando que Él es el todo en el corazón de su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús.